Muchas gracias por la presentación, gracias por la invitación, gracias a ustedes por estar aquí, por el interés que reflejan en la historia de México. Yo quisiera esta vez comenzar a tratar de un tema de 4 o 5 siglos un poco atrás. Estamos casi a algunos años de celebrar, conmemorar, pensar los 500 años de la destrucción de México Tenochtitlan a manos de Hernán Cortés. 500 años. En esos 500 años ha habido una serie de mediaciones a partir de las cuales nosotros pensamos el evento. Digamos que los historiadores construimos el pasado y de esa construcción emanan una serie de imágenes que se construyen en la historia nacional, que a partir de ellas se educan a los niños, penetran los imaginarios, construyen las visiones que tenemos de los hechos. Yo diría que pensamos la historia a través de esas imágenes. Tal vez las imágenes más poderosas sean aquellas que emanan del encuentro originario, aquel en donde se construye, en última instancia, los orígenes de la nación, es decir, el encuentro originario entre Hernán Cortés y Moctezuma. Hoy quisiera hablar de eso, pero primero me gustaría contextualizar. ¿Qué podemos entender a 500 años después del descubrimiento de América? ¿Qué significa ese descubrimiento? Se ha escrito mucho. Digamos que en el cuarto centenario, hace ya casi un poquito más de 100 años, se pensó el descubrimiento de América como un proceso interesante, como el proceso de la construcción europea de América. Debemos recordar que eran los 1900 y empezaron a construirse una serie de discursos, de historiografías que justificaban el evento. 500 años después, en 1992, que fueron los 500 años, se cambió la interpretación y se empezó a hablar de destrucción, de ya no un encuentro, sino de un proceso ominoso para las culturas locales. Es decir, en menos de 100 años se cambió la percepción del evento. En la actualidad, el descubrimiento de América yo creo que transita en 2 vías. Hay historiadores que siguen pensando que fue un encuentro entre culturas, por ejemplo, la obra de León Portilla, la obra de grandes historiadores que lo que hacen es armonizar el pasado. Pensar que la historia de México nació en ese momento originario y que de ese momento se va a construir el evento, la conquista, como un proceso de origen de la patria. Yo creo que en buena medida los imaginarios están ahí. Pensamos la conquista como ese encuentro de 2 culturas, casi sin violencia, orgánico, que permitió fundir un nuevo horizonte que es la nación mexicana. Esa es, digamos, la tradición hegemónica que subsiste todavía hoy. Yo hago y pertenezco a otra tradición intelectual, aquella que trata de pensar qué fue el evento de la conquista en un horizonte más amplio, partiendo de la premisa de uno de los historiadores más importantes mexicanos del siglo XX, que es Edmundo Gorman. En los años 50, Edmundo Gorman escribe un texto muy importante que se llama La invención de América. Aquel historiador se preguntaba cómo fue posible que América se inventara, no que se descubriera, sino que América fue un proceso inventado por los occidentales. Y a partir de ahí O'Gorman construye algo que es muy importante, la idea de que lo que sabemos de esa América precolonial hay que lanzar dudas, porque no necesariamente es lo real, sino es una mediación inventada sobre ese proceso. Años después, Guy Rosat, un historiador francés, embebido por estas discusiones de O'Gorman, hace una reflexión más radical. ¿Hasta dónde lo que sabemos de la conquista es un relato transparente, acaso real de lo que sucedió? El ejemplo que pone es muy importante. La tradición anterior, la que estudia Miguel León Portilla y muchos académicos de la UNAM, parte de un hecho. Los relatos de la conquista son relatos que podemos seguir de forma transparente. ¿Qué significa eso? Que si yo leo un texto, ya sea Cortés,
Sahagún o alguien que escribió sobre las crónicas americanas, si yo leo un texto, me remiten a eso que pasó. Eso se llama realismo historiográfico. Pensar que cuando leo, realmente estoy leyendo lo que sucedió. Resulta un poco extraño. Nosotros pensamos que la historia debe ser eso. Yo creo que no. Este realismo historiográfico ha construido libros fundamentales. Uno de ellos, que todo el mundo lo conoce, es La visión de los vencidos. La visión de los vencidos yo creo que es uno de los textos más traducidos de un mexicano al mundo. Se ha traducido en múltiples lenguas, está en lenguas originarias, está en múltiples versiones del mundo. ¿Qué cuenta? Una idea magnífica que se le ocurre a León Portilla. Pensar que se puede contar la historia de los vencidos de forma muy fácil, a través de recortar y pegar lo que dijo el que los derrotó de ellos. Y ellos es lo que hacen. Lee las crónicas americanas, las empieza a cortar y las empieza a organizar. ¿Para qué? Para que vayan contando en qué pensaban los mexicas, qué pensaron, qué sufrieron cuando fue el evento de la conquista. El resultado es un libro magnífico. ¿Por qué? Porque por primera vez, cuando sale, todo el mundo así lo leyó, por primera vez podemos saber qué piensa el vencido. Por primera vez podemos saber qué sintió el indio cuando ocurrió la conquista. Ese libro fue un parteaguas. Por ejemplo, ese libro empieza con un tema que es fundamental, los famosos presagios de la conquista. Si ustedes han leído el texto, a lo mejor se acuerdan cómo estos presagios ocurren en el mundo años antes de la llegada de los españoles a América. El primer presagio es muy bonito. Está Moctezuma, incluso la edición de la visión de los vencidos pone una grafía en donde está Moctezuma y ve cómo pasa un cometa, y en ese cometa lo ve y dice: primer presagio funesto de la conquista de México. Y un cometa atravesó el cielo. Y el único que se dio cuenta de ello era Moctezuma. ¡Wow! Segundo presagio. Empiezan a aparecer niños monstruosos. Tercer presagio. Los templos empiezan a prender. Cuarto presagio. El agua ya no corre. Quinto presagio. Moctezuma estaba en una especie como de su palacio. Llega un pescador del puerto y le enseña una suerte como de pájaro donde tiene un ojo, y en ese ojo puede ver el futuro. Impresionante. ¿Y qué ve ahí? Ve una especie como de animales, caballos, y después se deshace. Y así van los presagios. El último es muy bonito porque lo hemos escuchado miles de veces. Y entonces escuchaba por las calles una mujer vestida de blanco que decía: ay, hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Y se acaba. Después de esos presagios llega Cortés y se narra. Este es el libro de la visión de los vencidos. Se supone que eso pensaron los mexicas antes de la llegada de los españoles. La pregunta es: ¿será? El historiador siempre lo que hace son lanzar dudas donde puedan operar esas dudas. Estos textos que reúne León Portilla, que construye bajo su manto, que tiene una lógica organizativa muy clara, nos remiten realmente a lo que pasó. Imagínense, ¿qué significa que hubiese presagios para la caída de Tenochtitlan? Vayámonos y metámonos a esa lógica. ¿Qué significa que existan presagios en el mundo? Esa es la pregunta que va a lanzar Guy Rosat cuando escribe Indios Reales y Indios Imaginarios, para pensar si lo que se dice en los relatos de conquista es real o es imaginario. Y él plantea que existan presagios. ¿Qué significa? Que Dios manda señales. Es decir, Dios le mandó una señal a Moctezuma, un cometa, para decir: aguas, tu imperio va a caer. Para nosotros tiene sentido eso. Y aquí es lo que los historiadores hacemos. Tratamos de pensar lo que nos dicen los textos, pero también lo que nosotros podemos interpretar desde nuestro horizonte. Ya no le creemos a esa versión del mundo. ¿Por qué? El trabajo de Guy Rosat lo que hace es tratar de pensar, a ver, estos textos, ¿para quién fueron escritos? Fueron escritos para indios en el siglo XVI. Fueron escritos por curas, o, como en el caso de Hernán Cortés, por conquistadores, con intereses, con aspiraciones.
que tenían una forma distinta de contar los hechos. ¿Podemos dialogar con esas formas distintas de contar los hechos? Esa es la gran pregunta cuando hacemos historia. Si la respuesta es sí, te vas al realismo histórico. Tú lees un texto y lo que dice fue lo que pasó. Es muy difícil que eso pase. La otra es un proceso para tratar de pensar, si esto no fue, entonces, ¿qué pudo haber sido? Esa es la nueva interpretación que se está abriendo de cómo pensamos la conquista. El nacionalismo mexicano construyó la versión que tenemos de la conquista. ¿Por qué? Porque ahí se tenían que depositar los orígenes de la nación. Uno va a Palacio Nacional y ¿qué es lo que ve? Cortés y la Malinche tomados de la mano, y de ahí salimos los mestizos, ¿no? ¡Wow! Es la explicación para la nación, pero no sé si sea la explicación para lo que pasó. Entonces, con esas dudas debemos empezar a pensar esos textos de la conquista. No nos dicen la verdad sobre lo que pasó, nos dicen versiones sobre lo que pasó. Esas versiones, ¿cuál es la función de los historiadores? Cuestionarlas, ver si son reales o no. Y reales en el sentido de que si es cierta o falsa su versión del mundo. Uno diría, ¿para qué sirven los presagios? ¿Cuál es la función de los presagios? Decir que Dios quería que se destruyera México Tenochtitlán, puede ser. Los presagios ocurrieron, quién sabe. Entonces uno empieza a hacer la historia de la conquista y se da cuenta, por increíble que pareciera, que todo tiene una génesis, y esa génesis es Hernán Cortés. Hay un antes y un después de Hernán Cortés. Al igual que en la historia, hay un antes y un después de su suceso. ¿Por qué es tan importante la figura de Hernán Cortés? Porque es el primero que escribe sobre la conquista. Cuando ocurre una primera escritura, esa escritura se vuelve originaria, en el sentido de que a través de ella puedes pensar el pasado. Las personas se mueren, las escrituras quedan, y quedarán esas interpretaciones fijas por mucho tiempo. Los lectores de Cortés que dirán lo mismo que dice Cortés. ¿Por qué? ¿Por qué desconfiar del soldado que estuvo ahí? Hasta que aparece Bernal Díaz del Castillo, 60 años después. Entonces, todo lo que sabemos de la conquista, lo sabemos a partir de la pluma de Hernán Cortés. La pregunta es, entonces, ¿cómo leer las cartas de relación de Hernán Cortés? Que es un poco lo que yo hago. Siguiente, por favor. América, digamos, no se ve muy bien, pero la de allá es una dama desnuda. Esta dama desnuda es América, es la representación simbólica de América, y aquí está Cristóbal Colón. El cuerpo desnudo que será develado por el gran descubridor. Y ese descubridor va a escribir sobre ella sus trazos. América pareciera que es algo que está ahí, lista para descubrirse. Esas son de las primeras imágenes que se escribieron y se pintaron sobre el descubrimiento. Tenemos una bronca, otra vez. Si solamente tenemos textos, ¿cómo pensar esos textos? Por ejemplo, ¿Cristóbal Colón sabía que estaba en América? Esa es la gran pregunta. Claro que no había América. Hay solamente 4 partes del mundo. Y esas 4 partes del mundo están diseñadas porque así fue la creación. Europa, África y Asia. Cuentan los mapas de la creación. Entonces, ¿dónde estaba Colón? Esa es una de las primeras preguntas que debemos empezar a hacer. Imagínense, nosotros pensamos la historia del descubrimiento sabiendo que ya había algo aquí, pero ellos no sabían que había algo aquí. Entonces, ¿dónde diablos estaban? La primera gran pregunta es, ¿dónde se supone que estaban los descubridores? Ahorita estamos escribiendo unos textos para la revista Historiografía que tienen que ver precisamente sobre esto. Y la discusión es, ¿dónde estaban o dónde creían estar Cortés, los frailes? ¿Se pueden preguntar eso a la historia? Y yo creo que sí. ¿Por qué? Porque la construcción del espacio, la construcción que nosotros hacemos del mundo, es imaginaria.
¿Por qué? Depende de qué mapa tengamos, depende de qué información manejemos, y a partir de ella construimos una información. Bueno, Colón está convencido que está en Asia. Si ustedes leen los diarios de navegación, él va a Oriente por Levante por una cosa, para buscar las especias, ¿no? Él está en la especiería. ¿Y qué es la especiería? Asia. Y Colón está buscando el Gran Khan. ¿Quién es el Gran Khan? Aquel que visitó Marco Polo. Es decir, Colón nunca supo que estaba en América. Ustedes dirán, sí, pero ya después se descubre América. No, lo que muestra Borman es que pasaron mucho, incluso podremos decir que pasó un siglo para que América se emancipara de Asia. Entonces, no se sabe muy bien dónde está. Cortés sigue pensando que está en un lugar muy cercano al Asia. Él está en Cuba. Lo manda Diego Velázquez a que explore allende Cuba, es decir, que pase al Asia, y Cortés va. Cuando Cortés llega a lo que hoy será Veracruz, él cree que está descendiendo al Asia. Es muy interesante esto. ¿Qué significa eso para sus imaginarios? Cuando Colón hace su viaje, él sabe que está por los archipiélagos asiáticos. Entonces, ¿qué está buscando? Lo que ya muchos siglos antes los occidentales pensaban que estaba en Asia. Mucho oro, montañas de oro. Colón está buscando la famosa Isla de Oro. ¿De dónde sacó eso? Lo sacó de Marco Polo. Junto a Catay hay un archipiélago de 3.500 islas, y muchas de esas islas tienen oro. Pues ahí va Colón buscando el oro, ¿no? ¿Está tonto? No, es lo que él tiene en la mente. Entonces él está buscando el oro, está buscando caníbales. ¿Por qué? Porque en Asia hay caníbales. Está buscando el reino del Khan. ¿Por qué? Porque ahí está. Y lo más sorprendente, está buscando las Amazonas. ¿Por qué? Porque también en Asia se encuentra un espacio en donde viven las Amazonas, junto a la fuente de la juventud, en donde nadie envejece. Cuando Diego Velázquez manda a Cortés para que vaya y vea qué hay más allá de Cuba, le dice expresamente que vaya y vea si existe el reino de las Amazonas. ¿Están pensando que están en rumbo al Asia o muy cercano al Asia? Entonces llega Cortés y lo primero que hace, al menos por lo que está en su escritura, es darse cuenta de que esta tierra es muy grande y muy rica. Y a partir de eso hace un pacto fundacional con los conquistadores. Señores, nos quitamos de la espalda a Diego Velázquez. ¿Cómo? Fundamos un ayuntamiento fundamental. ¿Para qué? Con ese ayuntamiento va a ser leal al rey, ya no leal a Velázquez. Ojo, uno dirá, ¿y cómo lo hizo Cortés para no pasar como un traidor? La primera carta de relación está escrita para eso. No la escribe Hernán Cortés, la escribe el ayuntamiento de Veracruz. ¿Con qué finalidad? Ojo, lo que nosotros construimos como documento histórico, en primer momento fue un documento legal, un documento jurídico, un acto de comunicación entre un vasallo y su señor, entre Hernán Cortés y Carlos I. ¿Y qué le dice ahí? Nosotros no nos movemos por avaricia, como Diego Velázquez, nos movemos por lealtad. Y como somos leales, vamos a fundar un cabildo que a su vez le jure lealtad al rey. Y a partir de ahí vamos a empezar a conquistar. Una maniobra política fundamental. ¿Por qué? Porque si a ti te mandan para que vayas a ver, regreses y construyas lo que te dijo tu señor, él rompe con Velázquez y le dice, yo ahora soy leal solamente a una persona, a su majestad. ¿Por qué? Porque es causa justa. ¿Cómo le hace para alegar eso? Cortés utiliza en su primera carta las partidas de Alfonso el Sabio. Uno diría, ¿cómo Cortés supo eso? Hay muchos historiadores que afirman que en el ejército que viene de Cortés hay por ahí un ejemplar de las 7 partidas. ¿Por qué traían eso? Fundamental. Ellos están en un espacio no conocido.
La forma de actuar de ellos tiene que ser legal, porque alguien los va a enjuiciar. Él va a construir su alegato con los tópicos centrales que vienen instaurados en la partida. ¿Cuáles son esos? La lealtad al rey. No la lealtad a quien me manda, la lealtad a su finísima majestad. ¿Cuál otro? El hombre no se debe mover por codicia. Ahí lo dice en la partida. Se debe mover por grandeza de uno mayor, por el rey. Y entonces empieza a construir así su alegato. Entonces, manda la carta y ya le dan chance de seguir conquistando. Y viene el tema central, la segunda carta de relación de Hernán Cortés. En esa segunda carta de relación, las cosas empiezan a cambiar. Ojo, para empezar, es un escrito que le manda Cortés en primera persona al rey. Ya no es, somos todos españoles, no, es Cortés al rey. ¿Y cuándo lo escribe? Lo escribe en lo que nosotros llamamos la noche triste. Una vez de que lo sacaron de la ciudad, y desde ahí, se supone que desde el hambre y la derrota, va a escribir la segunda carta. Entonces, esa segunda carta tiene una función central. Es un escrito para convencer al rey de la legalidad de lo que está haciendo y de lo que hizo. Temporalmente, ¿qué cuenta la segunda carta de relación? Desde que van entrando a la cuenca de México hasta que los expulsan. Entonces, es mucho tiempo, es el grueso del primer momento de la conquista. No hay otra versión de la historia, solamente existe esa versión. Todo lo que sabemos de la conquista lo sabemos gracias a esa carta y después a la tercera carta. La segunda carta de relación, por eso yo creo que es el documento más importante del cortesiano, porque en él se van a dar todos los temas que tienen que ver con la conquista. Entonces, tengamos esto en mente. Es un escrito de Cortés para el rey. Y en ese escrito, Cortés le dice: Señor, yo soy su vasallo. Y desde el principio sé que hay un señor muy importante en esta tierra que se llama Moctezuma. Y yo lo voy a hacer vasallo, vivo o muerto. Así empieza la carta. Y entonces, lo que sigue en la carta es narrar cómo lo va a aprisionar. Es decir, evidentemente es un escrito que ocurre después del hecho. ¿Y cuál es el hecho? Que ya están fuera de la ciudad. Desde ahí va a construir el relato. Por eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros siempre pensamos en la historia que nosotros somos más listos que la gente del pasado. Aguas, ¿eh? Cortés es un gran lector, es un gran escritor, es un gran legalista. Ya llevaba como 15 años trabajando de escribano. Es decir, Cortés se le meneaba la piedra arriba, ¿no? Y Cortés escribía muy bien. Entonces, en ese contexto de enunciación va a ser visible los hechos. Siguiente, por favor. Entonces, aquí están entrando al Nuevo Mundo. Eso es el Códice Florentino. Siguiente, por favor. Cortés va a hacer la narración en una lógica feudal. Según Cortés, va avanzando por las distintas zonas de Mesoamérica y los pueblos se le rinden. Y no solamente se le rinden, le juran lealtad y obediencia a Carlos I. Uno diría, ¿pasó eso o no pasó? No sabemos. Lo que sí sabemos es que son guiños para el rey. Mira, rey, yo estoy trabajando acá, estoy engrandeciendo tu reino. Eso es fundamental. Acuérdense, están saliendo de la Reconquista, en donde la Reconquista fue básicamente eso, ir sobre el moro y empezar a reconquistar lo que ya se tenía. Pues aquí es más o menos lo mismo. Si uno ve los relatos de la Reconquista, son muy parecidos. Entonces llegan los españoles, los moros abren las puertas y les entregan el imperio. ¡Wow! Fácil. Aquí, ¿por qué tendría que ser distinto? Y Cortés con esa lógica va narrando cómo los pueblos caen redonditos ante Hernán Cortés, ¿no? Esta imagen, que es el famoso biombo de la conquista, yo creo que muestra el tema central de la segunda carta. Así empieza el tema central. Cortés va avanzando, llega a la cuenca de México, observa Tenochtitlan, todas las ciudades por el cual él pasa, dice que son como mezquitas. Es decir, él está pensando en España.
Pero con Tenochtitlan es diferente. Con Tenochtitlan el agua resulta abrumadora. Tal vez sea lo único en la carta que es realista, el sentimiento de profunda extrañeza que al español le resulta ver una ciudad sobre agua, ¿no? Sigue avanzando y dice, y entonces pasamos por Iztapalapa, por la calzada de Iztapalapa, y ahí nos recibió Moctezuma. Entonces Moctezuma se encuentra con Hernán Cortés y viene la famosa escena de los espejitos, ¿no? Entonces Moctezuma le da oro y Hernán Cortés le da espejitos, todo el mundo feliz, ¿no? Los pasa Moctezuma a sus casas reales. Y ahí viene el gran tema. Reitero, la única versión del evento es la que cuenta Cortés. Bernal Díaz del Castillo, el soldado a pie que estuvo con él, 40 años después va a narrar el evento y dice otra cosa distinta. Bernal dice que los llevaron a todos a las casas y que enfrente de ellos, con todos ahí, Moctezuma le habla a Cortés. En la carta de relación, Hernán Cortés es solamente él y Moctezuma. Moctezuma lo lleva a un cuarto especial. Moctezuma le dice, siéntate, y le avienta un choro. ¿Qué le dice? Según Hernán Cortés, esto le dijo Moctezuma. Muchos días ha que por nuestras escrituras tenemos de nuestros antepasados noticia, que yo, ni todos los que en esta tierra habitamos, no somos naturales de ella, sino extranjeros. Está diciendo que los mexicas son extranjeros y venidos a ellas de partes muy extrañas. Y tenemos asimismo que a estas partes trajo nuestra generación un señor cuyos vasallos todos eran, el cual se volvió a su naturaleza y después tornó a vivir en mucho tiempo y allá se quedó. Y siempre hemos tenido que los que de él descienden habían de venir a sojuzgar esta tierra y a nosotros como a sus vasallos. Y según la parte que vos decís que venís, que es de donde sale el sol, y las cosas que decís que este gran señor o rey de acá os envió, creemos y tenemos por cierto, él sea nuestro señor natural. Es decir, Moctezuma le está diciendo que pues, ni son de aquí, los indios, que un gran señor vino y los civilizó, o hizo un pacto, y que yo sé que tú vienes de parte de aquel señor, y por lo tanto, aquí está el imperio. Yo tenía serias dudas de la existencia de eso, hasta que vino Trump, ¿no? Entonces ya no sé, a lo mejor así la historia se repite, ¿no? Pero pensemos, quitemos esa imagen de Trump de nuestra cabeza. No puedo creer que Moctezuma le haya dicho esto a Hernán Cortés, es decir, que le haya entregado el imperio, o a lo mejor es una tradición mexicana, quién sabe, ¿no? Pero pensemos que realmente no es cierto, que no le entregó el imperio. ¿Por qué lo dice? Ojo, esta carta, cuando se manda, la correspondencia que le llegaba al rey, no es como ahora que le llega la carta y uno lo ve en su camita, no. Se leía públicamente, en audiencia. Entonces estaba el rey y sus consejeros, y a ver, ¿quién mandó carta? No, pues mandó carta a Cortés, léanla en público, ¿no? Y los consejeros opinan sobre lo que están escuchando, y dicen si está bien o está mal, y a partir de eso, el rey decide. Ojo, en el siglo XVI, el rey es el ojo que da justicia, pero es un ojo que depende cómo lo alimenten. Por eso es tan importante los visores. El rey manda visores para que sean sus ojos, para que le digan sobre lo que pasa en las ciudades. Por eso son todos estos personajes que son la mirada del rey. Entonces, Cortés es un ojo, es el ojo del rey. ¿Y qué le está haciendo? Le está haciendo un guiño señorial. Le está diciendo, mi rey, este ya declinó para ti. El tema es fundamental. Otra vez nos vamos a fuentes paralelas. Bernal Díaz del Castillo no toca el tema. Dice otra cosa. El libro 12 del Códice Florentino, que es el libro de la conquista, hecho 50 años después de la conquista por Sahagún y su equipo, no dice tampoco eso. Dice
que Moctezuma supo que él era Quetzalcóatl, no que es un señor. Es decir, son versiones encontradas. La pregunta es, ¿por qué está este párrafo y cuál es la importancia al interior de la carta? Con este párrafo, ¿puedes cambiarle, por favor? Con este párrafo, Cortés se está apoderando del imperio mexica. Pero ojo, reitero, es un texto que se va a leer ante los consejeros. ¿Con qué derecho lo hace? Con el derecho expresado en las partidas. Es decir, en lo que ha dicho Alfonso el Sabio sobre cómo se debe heredar un reino. Entonces uno empieza a leer las partidas y se da cuenta que los reinos o se heredan o se adquieren por casamientos o el emperador los da. Evidentemente, Cortés explota la idea de que el emperador ha declinado a favor de Carlos I, Carlos V posteriormente, ¿no? ¿Qué significa eso? Fundamental, otra vez, solamente es Cortés hablando, no tenemos otra versión. A partir de eso Cortés dice, bueno, ok, lo acepto, pero ¿qué le parece, señor Moctezuma, si ya no sale de aquí? Y lo aprisiona. ¿No? Pues aquí usted se queda, ya declinó, pues ahí lo dejamos, ¿no? Y a partir de ahí Cortés empieza a gobernar y empieza a hacer justicia, y luego le habla a Moctezuma, a ver, ¿y cómo es eso de que me fueron a atacar? Le pido cuentas por todas aquellas batallas que tuvieron mexicas contra españoles, en donde se supone que no murió nadie, pero ya después dice que sí. A ver, dígame por qué hizo usted eso. Y lo toma preso. Pero dice Cortés, pero él estaba muy a su pesar, no estaba a su pesar, estaba a muy buen parecer de mi dominio. Entonces, órale, no solamente entrevista, es colaboracionista. Una vez que está encerrado y está el cautiverio de Hernán Cortés, Cortés saca a Moctezuma para que los nobles los convenza, pues de que ahora quien manda es Cortés, ¿no? ¿Por qué? Porque él ya declinó a favor de él. Siguiente, por favor. Y cuando lo saca para que lo vean en las casas grandes, pues Moctezuma y les dice, les avienta un rollo peñanetista en donde no, pues él es el bueno, etc. Y alguien le avienta una pedrada, lo mata. Cortés, ¿qué decide hacer? Vengarse. Vengar la muerte del monarca colaboracionista que había sido o había declinado a favor de Carlos V. Esa es la justificación de la conquista. Es decir, Cortés no pudo haber llegado y hecho una destrucción, ¿no? Siempre ha habido legalidad, habría que demostrarla. Cortés está construyendo legalidad y este hecho permite la construcción de esa legalidad. Él con la conquista va a castigar a los indios, herejes e idólatras que no se dieron cuenta de lo que pasaba en el cuarto oscuro. ¿Qué pasó? Le entregaron el reino a Cortés. Aquí la gran pregunta que surge como historiadores es, ¿esto fue real? Solamente es una versión, reitero, nadie más lo dice, solamente es una versión. Esto fue real. Ustedes piensan, se supone, nos han dicho, y hay más o menos fuentes, que los tlatoanis eran casi intocables, que no los podías ver a los ojos, ¿no? Impresionantes. Ustedes ven a Moctezuma entregándole la corona a Hernán Cortés y después someterse a él y después morir por él. No sé, a mí me sueltan dudas, reitero, después de lo de Trump, ya no sé, pero me suenan, tengo dudas, ¿no? Y más aún cuando uno empieza a hacer historia. La gran bronca de los historiadores en México es que piensan que la historia empieza con Cortés. Pues no. Para entender a Cortés necesitamos entender la mentalidad feudal. ¿Por qué? Porque él es un caballero que está construyendo un reino y que ese reino tiene que ver en buena medida con los grandes símbolos medievales. ¿Cuáles son esos? Ser un vasallo de otro, el honor, la figura de la reconquista, es decir, una serie de símbolos que permiten a Cortés traducir su experiencia. Entonces la pregunta es, yo me hice esa pregunta,
¿qué leyó Cortés? O sea, Cortés, ¿qué pudo haber leído para haber construido esto? Y no solamente eso, que el rey y que todos sus consejeros creyeran lo que había dicho. Entonces uno empieza a hacer la historia. Hacer historia es contextualizar. ¿Por qué un pensador piensa así? En buena medida hay que buscar qué leyó, qué no leyó. Y en la segunda carta es fundamental también. Cortés nos da una prueba de lo que leyó y dice: y en esta guerra de México-Tenochtitlan han muerto más indios que judíos en la guerra de Tito. ¡Wow! ¿Qué es eso? Nos está dando claves de qué texto está leyendo. Y está leyendo el manual más importante de la Edad Media sobre cómo ocurre la destrucción de las ciudades. La guerra de los judíos, de Flavio Josefo. Flavio Josefo es uno de los primeros historiadores del siglo I después de Cristo, que hace una revisión de por qué fue destruida Jerusalén. Pero es muy interesante. El Imperio Romano ya había llegado a Medio Oriente un siglo antes de Cristo. Había dominado la zona. Bajo Tito, en el año 70, manda a Vespasiano a destruir la zona. Llega el ejército y acaba con Jerusalén. Pero se llevan a un judío, se llevan a Flavio Josefo. Y Flavio Josefo, desde España, desde Roma, escribe por qué se destruyó Jerusalén. Y escribe un libro que se llama La Guerra de los Judíos. ¿Y saben cómo empieza el texto? Diciendo: y Dios mandó presagios para la caída de Jerusalén. ¿Cuál es el primer presagio? Un cometa. Un cometa en el cielo anunciaba que Dios ya no estaba conforme con lo que hacían los judíos. Y luego aparecían monstruos en los nacimientos. Y luego el agua no salía para los judíos, pero sí para los romanos. Flavio Josefo incluso dice: el último presagio es un niño llorando, diciendo: vámonos de aquí. Y no, ahí es cuando como que regresa el casero y dice: a ver, esta historia yo ya la vi, esto yo ya lo leí. ¿Por qué? Porque también Cortés ya lo había leído. Y todo el mundo en Occidente ya lo había leído. El texto de Flavio Josefo es un manual de cómo Dios manda que deban caer las ciudades. Lo interesante de Flavio Josefo es que escribe narrando la destrucción de Jerusalén, pero como un proceso en donde Dios se fue y por lo tanto los romanos destruyeron. Evidentemente es un judío, no pudo haber dicho: es que los romanos son más poderosos que Dios. No. El argumento de Josefo es: Dios ya no está con nosotros. Nos mandó señales y no las entendimos. Nos castigó. ¿Cómo nos castigó? Con los romanos. Y los romanos empiezan, igual que Cortés, sitiar la ciudad y hacerla morir por hambre. Pero Flavio Josefo es como Moctezuma, es listo. Dice: no, yo ya vi esto. Y empecé a decirle a los romanos: no, ¿saben qué? Dios ya no está con nosotros. Hay que irnos al lado de los romanos. Y el pueblo enardecido le avienta una pedrada, pero le esquiva y no lo mata. Viene la destrucción de Roma, de Jerusalén, y desde Roma Flavio Josefo escribe por qué perdieron los romanos. Fundamental. Los judíos la escritura de Flavio Josefo es la primera escritura colonizada, digo yo. ¿Por qué? Porque escribe no para los judíos, escribe de los judíos para los romanos. A Moctezuma solamente le faltó escribir la guerra de los mexicas desde Madrid, porque es más o menos lo mismo. Y aquí la pregunta es: Cortés sabía el evento. Cortés sabía que los que lo escuchaban sabrían que era natural que Dios mandara presagios, que era natural todo eso que estaba narrando. Está contando un cuento, es decir, está ficcionalizando los hechos. Cuando le hacen el juicio de residencia a Hernán Cortés, porque los reyes hacían juicios para ver si se comportaban o no los gobernadores de acuerdo a las normas, una de las preguntas del juicio es:
Cortés tenía secuestrado a Moctezuma. Yo creo que hay suficientes elementos para pensar que la conquista de América, y particularmente la conquista de México, es como todas las otras conquistas que hubo en la Edad Media. Llegas a una población, la saqueas, la sitias y como puedes, buscas la cabeza, la secuestras y a partir de eso a ver qué pasa. Lo demás, es decir, la narración de los eventos, es tejer sobre retórica, que es una forma de presentar las cosas, tejer sobre legalidad, que es una forma de mostrar que los hechos están bien hechos, tejer sobre imaginarios, hacerle pensar a las personas que lo que uno hace en otras tierras es legal, legítimo y que tiene sentido. Aquí la pregunta es, ¿podemos acceder al Moctezuma real? Difícilmente. ¿Por qué? Porque no hay un solo escrito que nos hable del Moctezuma real. Hay puros Moctezumas imaginarios, Moctezumas de Cortés, en donde evidentemente es un personaje que entrega el reino, es necesario, como ya otras tantas personas habían sido necesarias. Otro personaje muy parecido a Moctezuma va a ser el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor es igualito, un rey pagano que llega un judío porque tiene un sueño, el judío le enseña el sueño, ve que sus sacerdotes no sirven y entonces se va del lado de los judíos. Entrega el reino a los judíos y se oculta. Igual que Moctezuma, ya no sabe de sí, es un personaje melancólico. Todo lo que dicen de Moctezuma, el personaje melancólico, pusilánime. A Moctezuma le han dicho de todos los historiadores. ¿Por qué? Porque lo construyen a partir de las retóricas de Hernán Cortés. No sabemos, yo tengo la impresión de que no sabemos cómo fue el personaje real. Ustedes dirán, el biombo a lo mejor es real. No. ¿Por qué? Porque los biombos, las escrituras, todo eso se hace a partir del evento de Cortés. O sea, todo lo que sabemos de la conquista se hace a partir del texto de Cortés. Entonces, ¿cómo vas a pintar el biombo? Pues como Cortés dice, ¿no? Vas a poner las imágenes que dice Cortés, vas a poner a lo mejor las imágenes que dice Bernal, vas a poner todo lo que debe estar en el texto. Pero entonces cerramos la historia. La historia es de quien la escribe. Y de quien la escribe principalmente son los vencedores. ¿El vencido puede tener voz? Hasta muy recientemente, no. En épocas cada vez más largas en temporalidad, los vencidos no hablan, son mudos, son muchedumbre, son plebe. Tenemos solamente las versiones de aquellos que ganaron. Con esas versiones podemos saber qué pasó, ¿no? Podemos darnos una idea. Hay hechos evidentes, ¿no? La ciudad de Tenochtitlan fue destruida, pues sí, pero fue destruida así, no creo. Hay muchos elementos para tratar de cuestionar así el evento. Otro tema emanado de esto. Una vez que le manda la carta al rey, evidentemente Cortés ya ha construido un ambiente a su favor en la corte. ¿Por qué? Porque sabe que está haciendo lo que al gobierno de su majestad le conviene. La tercera carta es muy clara. La tercera carta es cómo sitiar una ciudad. Y otra vez, hay manuales para esto. En el siglo IV hay un escritor que se llama Vegesio y escribe un manual de cómo debe sitiar una ciudad. De hecho, se llama la Policértica eso. Entonces, evidentemente Cortés lo ha leído. Todos los generales importantes, todos los soldados se nutrían de esos manuales, de los manuales de caballería, etcétera, para tratar de entender cómo hacer la guerra. No es como ahorita que los entrenan ahí corriendo. No, en la antigüedad el soldado debe saber cómo ganar. Y la mejor forma de ganar es sitiar una ciudad. Si tú le cortas el agua a una ciudad, poco a poco van a caer. Y Cortés lo que hace es eso, sitias y esperas que las flechas del hambre los maten. ¿Cuál es el relato consiguiente? ¿Cómo fue el proceso, ¿no? Y aquí hay una pregunta, que es un poco lo que ahorita estamos discutiendo en un seminario que tenemos de
repensar la conquista. A ver, Mesoamérica, si pensamos que los mexicas eran así fundamentales y que eran el imperio, ¿por qué Cortés, una vez que destruye México Tenochtitlan, la capital del imperio, no se queda ahí? Más para arriba no hay nada, más para abajo no hay nada. Es México Tenochtitlan, punto. No es que solo Chilango, pero evidentemente era el centro, ¿no? Era el ombligo del mundo. ¿Por qué no se queda ahí Hernán Cortés? Pues ya no hay más. O sea, ¿por qué no quedarte a gobernar ese sitio? Ya lo demás son pueblos pequeños, igual nómadas, etcétera, ¿no? O sea, ¿por qué no quedarte en México Tenochtitlan como todo gran conquistador antiguo que se queda y a partir de ahí disfruta? Recuérdenlo, él está en China, o está cerca de la China, y quiere buscar al Gran Khan. Cuando se va a las Cibueras, ¿qué es lo que está buscando? El paso a la Mar del Sur, es decir, China. ¿Por qué? Porque dice Marco Polo, el reino del Gran Khan hay miles y miles de montañas de oro. ¿Cuándo se rompe la idea de una América asiática? Habría que discutirlo. Hay una investigadora de Puebla que dice que en el acta constitutiva de Puebla hay un tema fundamental. Esta ciudad se hace para evitar que bajen los mongoles. Según yo, Puebla está un poco lejitos de los mongoles. ¿Por qué? Porque en la Edad Media también está el mito de la vagina de los pueblos, que está en Asia. Y esa vagina a veces se abre y se cierra, y de ahí salen constantemente los mongoles. Salió Gengis Khan, salió después toda la invasión primero salió Atila, luego Gengis Khan, y siempre van a estar bajando. Es decir, veían un paso necesario de oriente hacia abajo. ¿Por qué no poner fortificaciones? Hay mucha historiografía que se está haciendo, principalmente para el norte de México, para esta zona de aquí para arriba, en donde se sigue pensando que las fortificaciones eran contra los indios. No necesariamente, eran contra todos estos grupos que algún día, que son peligrosos y que algún día podrían bajar, porque ellos por mucho tiempo siguieron pensando que estaban muy cerca de Asia. De hecho, hay un documento que es interesante, en la abuela de la UNAM, en la Real y Pontificia Universidad de México, hasta 1570 se sigue hablando de la física ptolomeica. ¿Y qué es eso de la física ptolomeica? Dice que solamente con 3 continentes. Imagínense, entonces, ¿dónde estamos, no? O sea, ¿dónde están el espacio desde donde están pensando esos textos? ¿No existía? Para Alonso de la Veracruz, uno de los primeros teólogos de la Real y Pontificia, ¿no existía América? 40 o 50 años después. Esa es la gran bronca. La siguiente, por favor. Bien, esta es una imagen, posterior evidentemente, sobre la destrucción de Jerusalén. ¿Qué es lo que yo me gustaría que recordaran en su mente para pasar a las preguntas posteriores? 1. Que antes de la modernidad, antes de que el mundo pensara a partir de la experiencia en la vida, existen formas para contar la destrucción de las ciudades. Es decir, toda ciudad debe ser destruida pues, como Dios manda, ¿no? ¿Y cómo manda? Con este relato. Hay presagios, hay gente que sí los observa, que son los buenos, hay masas ciegas que sobre ellos caerá la conquista y se genera un nuevo orden. Cortés utiliza eso. Eso se llama retórica. Utilizar el discurso para construir verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que él está trabajando para su Alteza. 2. Que lo que sabemos de la conquista de América, yo creo que a 500 años, la destrucción de México Tenochtitlan, debemos de repensarla, ¿no? O sea, no es tan fácil hacer la historia. Nos han vendido que sí es muy fácil, ¿no? Nos han vendido el método corta y pega. Agarras una crónica, le cortas y la pegas, y ya, qué bien, ¿no? Es decir, así no se hace historia. El historiador debe pensar los hechos. ¿Por qué está
así representado el evento. Nosotros debemos pensar, y pensar en historia, pensar es contextualizar. ¿Cuáles son los mundos imaginarios que tenía disponibles Hernán Cortés? ¿Cuáles eran los libros que él pudo tener a su disposición? De pocos personajes en la historia tenemos el privilegio de hacer eso. Por ejemplo, de Colón tenemos toda su biblioteca, y no solamente su biblioteca, tenemos qué subrayó y qué anotó. Para Cortés no tenemos eso, pero si leemos el texto y comparamos, etcétera, podemos ver que sí hay elementos que se están utilizando. Es decir, que no sucedió así el evento, y que más bien la comunicación que se hizo del evento tenía que modificarse para convencer al rey, ¿no? Tercer momento, y aquí viene la gran pregunta: si no es esto, entonces ¿qué queda? ¿Cómo pensar la conquista? Yo creo cada vez más que debemos pensar como país dónde debe estar la conquista. Es decir, nosotros venimos del régimen revolucionario, en donde pues, es muy claro, ¿no? Para Diego Rivera, ahí está el origen de la patria, ¿no? No es que esté mal, pero es una construcción estatal de un régimen que se quería justificar a sí mismo. Para todos fue igual la conquista, ¿no? Por ejemplo, uno va a Monterrey y dice, no, es que nos conquistaron, pues aquí no había nada, ¿no? Es decir, el éxito del mito nacional es que unificó. Está bien, yo creo que hay que empezar ya a pensar la conquista ya no como trauma, ¿no? Vino Trump y yo estaba viendo a Moctezuma, ¿no? O sea, ya no como un trauma que constantemente nos está acechando. Un trauma que lo que ha hecho es dividir a la sociedad en una memoria esquizofrénica, yo diría. Por un lado, somos indios y nos conquistaron. Ah, pero mi abuelo es español, ¿no? O sea, es muy extraño. Esa extrañeza tiene que ver con que no hemos podido resolver el problema del pasado como país, ¿no? O sea, ¿somos indios o no? ¿Somos españoles o no? Pero cuando metemos el mito nacional como origen de la patria ahí, entonces todo el mundo ya queda muy extraño. Es decir, pensaría que la gran propuesta es volver a la conquista historiografía. Es decir, que ya no sea un trauma que constantemente nos está acechando como un fantasma por las noches, sino que sea precisamente algo distinto, algo que podamos pensar. ¿Dónde nace México? ¿En el siglo XIX o en el siglo XVI? Acabamos de tener los centenarios y el bicentenario, ¿no? Todas esas discusiones, uno pensaría que iban a calentar la estufa para los 500 años, pues no. En buena medida porque al régimen político que estaba, pues tampoco tenía muchas ideas de hacia dónde pensar ese pasado, ¿no? Y yo creo que ahí los historiadores sí tenemos que posicionar el tema. Si volvemos a la conquista historiografía, yo creo que eso nos llevaría a la búsqueda de pasados plurales, al igual que la sociedad. Pasados plurales en donde entremos todos, en donde esta versión de un pasado único se empiece a matizar y donde podamos ver las diferencias regionales, entenderlas y pensar que lo que nos une a lo mejor no es ese pasado, sino son otras cosas, el pacto federal, no sé, o sea, buscar versiones más realistas de la nación, en donde los pactos sean más importantes que las esencias, ¿no? Y que a partir de eso el movimiento que va a venir en los próximos 2 o 3 años, todo el mundo va a hablar de la conquista, pues nos lleva a eso, ¿no? A tratar de pensarnos como nación. Gracias por escuchar.